Bien, pues, gloria a Dios. Uy, uy, qué frío estamos hoy. Gloria a Dios. Ahí. De ahí para arriba. Qué bueno es estar los hermanos juntos en armonía. ¿Estamos en armonía? ¿Estamos tocando todos la misma canción? ¿O cada uno canta su cántico libre? Bien, pues os saludo en el amor del Señor, también a aquellos que nos siguen a través de redes sociales. Es un privilegio poder estar de nuevo aquí, ¿verdad? Juntos los hermanos para escuchar lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Yo quiero darle las gracias a Dios porque cada día renueva nuestras fuerzas, nos da ánimo, nos da fuerza para seguir adelante. Yo estoy hecho un chaval, yo me encuentro como cuando tenía 20 años. Entonces yo sigo. Y os animo a todos a que tengáis esa vitalidad, pero no una vitalidad, digamos, física, porque vamos al gimnasio y todas estas cosas, no. Vitalidad espiritual, gozo en el alma, pasión por Cristo. Eso es lo que aviva el alma y nos aviva a nosotros también. Bien, el tema de hoy lo he titulado La Iglesia y el propósito de Dios para ella en este tiempo. Y esto es una invitación y un llamado de Dios a un compromiso más profundo. Primero con la palabra de Dios, comprometernos más a profundizar, a estudiar, a indagar en la palabra de Dios. También a fortalecer y promover el tema de la oración, que es algo importante. Recordemos que la oración es como el aire que respiramos. Si no respiramos, nos morimos. La iglesia que no ora, no respira, se muere. Y también cómo debemos vivir nuestra vida cristiana, de acuerdo precisamente a los parámetros y a las órdenes que Dios trae en su palabra. Y todo esto tiene que estar centrado en un propósito, que es el propósito que tiene Dios para su iglesia. Y vamos a basar esta meditación en Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13. Dice, y él mismo, se refiere a Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con un fin y con un propósito: perfeccionar a los santos, a nosotros, a la iglesia, a los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, santificados con su muerte, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hoy se ha hablado en la alabanza de construir, ¿verdad?, una habitación para Él. Esto habla de construir. El cristiano ha sido llamado no a ocupar una banca, a calentar asiento un domingo, sino a edificar, a trabajar en la obra de Dios. ¿Hasta qué? Hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. También hemos cantado sobre la plenitud de Cristo, ¿verdad? Dios es pleno, si tienes a Cristo lo tienes todo. En cambio, aunque tengas todos los bienes materiales que pueda haber en esta tierra, si no tienes a Cristo, no tienes nada. Porque nosotros tenemos la plenitud de Cristo. El propósito de Dios para su iglesia es un propósito eterno, no cambia. Cuando miramos la historia de la iglesia, vemos cómo Dios ha guiado y usado a su pueblo a lo largo de los siglos para cumplir su voluntad. Hoy, como iglesia, debemos recordar que nuestra misión no ha cambiado, aunque el mundo sí ha cambiado, pero nuestra misión, nuestro trabajo, nuestro ministerio sigue siendo el mismo. El propósito de Dios para la iglesia de hoy es el mismo que tenía en la iglesia de ayer. ¿Estáis comprendiendo? Y se basa en tres principios, en tres pilares fundamentales. El primero, que tenemos que ser reflejo de su gloria. Donde haya un cristiano tiene que haber gozo, alegría, paz y contagiarla a los demás. También tenemos que ser instrumentos de salvación y de edificación. Nosotros tenemos que llevar la salvación al mundo incrédulo y tenemos que edificarnos mutuamente. Y el último pilar, ser la manifestación de su amor en un mundo que anda perdido.
El mundo tiene que ver el amor de Dios en nosotros. A través de nosotros, el mundo va a creer. Si nosotros no hacemos, no cumplimos nuestra misión, nuestro trabajo, el propósito que Dios tiene para nosotros, jamás el mundo va a creer. Ahora, consideraciones sobre la Iglesia y el propósito de Dios. Lo primero es que la Iglesia debe actuar como el cuerpo de Cristo. Ese es el primer propósito claro. Es que la Iglesia sea el cuerpo de Cristo, pero no de palabra, sino de hecho. Que funcione de manera unificada y que cada miembro desempeñe la función que le corresponde. No somos muebles en una habitación, en un piso. No somos objetos decorativos aquí en la Iglesia. Somos piezas, instrumentos básicos para que Dios nos utilice. La unidad en Cristo no se trata solo de estar juntos físicamente los domingos o cualquier día de la semana, sino de estar unidos en propósito, en fe y en amor. Si no es así, estamos practicando una religión más. Y las religiones, recordar, no salvan a nadie. La unidad en Cristo no se trata, por tanto, como he dicho, de estar solos. Dios nos ha llamado a ser uno. Como Él y el Padre son uno. Esa es la condición que nos pone. En su oración sacerdotal, Jesús, en Juan capítulo 17, verso 21, dice, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. O sea, que debemos ser uno con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo y nosotros incluidos. Pensar como Dios piensa, amar como Dios ama, ver lo que Dios ve. Esa es la misión de la Iglesia de Cristo. En la oración de Jesús antes de su muerte hay un deseo que brota con fuerza desde lo más profundo de su corazón. Que todos seamos uno. No es una petición, digamos, superficial, ni una simple idea humana. Es una súplica, una oración profunda que nace del amor, un clamor que revela el plan y el propósito de Dios para su Iglesia y para el mundo incrédulo. Jesús ora pidiendo una unidad que tiene un modelo en su propia comunión íntima con el Padre y con el Espíritu Santo. Porque dice, así como el Hijo vive en unidad con el Padre, vive en unidad con el Hijo, y ambos viven en unidad con el Espíritu Santo, así nosotros estamos llamados a vivir en esa misma unidad. Esto nos enseña que la unidad cristiana no se construye con nuestros esfuerzos humanos, sino que es un don que nace del corazón de Dios. Es un don que nace de permanecer en Él, de estar unidos a Él. Esta unidad no significa que tenemos que pensar todos igual o vivir sin diferencias, no, sino que caminar juntos en amor, sosteniéndonos los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros y buscando siempre el bien de los demás, el bien común. Cuando falta la unidad, el testimonio se debilita. Cuando hay división, el mensaje del Evangelio pierde credibilidad. La división es la gran herida de la Iglesia actual. Es una herida por la que la Iglesia sangra, se está muriendo por la falta de unidad, por la división. Vivimos en un tiempo donde la Iglesia tiene más conocimiento quizás, pero menos revelación. Más recursos materiales, pero menos recursos espirituales. Más plataformas, más eventos, pero menos comunión íntima con Dios. Y también hay más división que nunca. Iglesias divididas, ministerios fragmentados y caídos, hermanos distanciados y enfrentados,
Eso está ocurriendo hoy en la iglesia contemporánea. Y la pregunta no es si esto pasa, porque esto es una realidad. La pregunta es, ¿qué piensa Dios de esto? ¿Qué creéis que piensa Dios de la división? La división no es algo normal. En algunas iglesias se acepta que haya grupos que piensen de una manera y otros grupos que piensen de otra. Tampoco es personalidad. Es una herida espiritual que mata a la iglesia. Cristo oró y lo primero que dijo, para que todos sean uno. El deseo que nace del corazón del mismo Dios, que todos seamos uno. Es decir, la división va en contra del corazón de Jesús. Lo que Cristo pidió en oración, la carne, nuestra naturaleza pecaminosa, lo rompe en la práctica. El problema de la iglesia hoy quizá no haya división por diferencia doctrinal, que también las hay, pero aún teniendo la misma doctrina hay división. Muchas veces se divide por opiniones o puntos de vista diferentes, o por preferencias, estilos o diferencias culturales. Cada país tiene su costumbre y yo acepto las mías, pero no las del otro. Y aquí tenemos un problema, porque no sé cuántas naciones somos, por lo menos 10 o 12. Si cada uno impone lo que su cultura le marca, tenemos un problema serio de división. Nosotros hemos dejado de pertenecer, no digamos de una manera literal, al mundo. Ahora somos ciudadanos del cielo. Y todos tenemos que ir en la misma visión, en la misma certeza de fe. Quizá cosas pequeñas, pero que se vuelven grandes por falta de madurez. Es como una grieta que se abre en la pared. Una grieta pequeña, pero si no la arreglas, terminará rompiendo la pared. Eso ocurre con las pequeñas cosas que no le damos importancia, pero que están en desacuerdo con la voluntad de Dios. La división no empieza grande, empieza pequeña y silenciosa. Es como un pequeño fuego que tú acercas una cerilla y empieza pequeño, pero si le vas echando leña, se forma un gran incendio. Pues eso ocurre con las personas que causan divisiones. Empiezan levemente, susurrando, haciendo comentarios y luego atrayendo a grupos, transmitiendo a grupos para ir dividiendo la iglesia. Ese es el plan y el propósito del diablo. La división no nace en la boca, nace en el corazón. Santiago 4:1 dice, ¿de dónde vienen las guerras? ¿No es de vuestras pasiones, de vuestros deseos desordenados? Las verdaderas causas de la división, primero es el orgullo, el no ceder. Yo tengo razón y a mí no me la quita nadie. Aunque esté equivocado, aunque vaya de espaldas a todo. Falta de perdón. Envidias. Como este que lleva un año o 6 meses en el Señor, Dios lo utiliza más que a mí que llevo 10 años. Ahí puede empezar también una división. El ego, el yo me merezco, yo. Y sobre todo la falta de comunión con Dios. Donde Cristo no gobierna, el ego, el yo, es quien gobierna. Ahora, las consecuencias de la división. Primero, apaga el mover de Dios y lo entristece. Por eso Pablo en Efesios 4:30 dice, no contristéis, no pongáis triste al Espíritu Santo de Dios. En segundo lugar, debilita a la iglesia y la hace vulnerable. Una iglesia dividida pierde fuerza espiritual, quedando expuesta al ataque del diablo.
daña el testimonio en tercer lugar. Jesús dice, para que el mundo crea. Si no hay unidad, el mundo no va a creer. Vamos a estar perdiendo el tiempo, no nos van a creer si nos ven en desunión. Rompe relaciones familiares, padres con hijos, esposos. Heridas profundas entre los hermanos. Detiene el crecimiento espiritual, nos estanca. Porque donde hay conflicto, no hay una sana edificación. Y luego tenemos el llamado de Dios. Dios no solo nos muestra el problema, también nos da la solución. En Efesios 4:3 Pablo dice, solícitos, cuidadosos en guardar, en proteger la unidad. Esa es la solución que Dios nos da. Cuidadosos, que tengamos mucho cuidado en andar desunidos, en crear divisiones. Ahora, ¿cómo se guarda la unidad? Primero con humildad. Tenemos que ser humildes, reconociendo que no siempre tengo la razón. Con amor. El amor cubre, no expone. Con perdón. Sin perdonar, la división crece. Con comunión con Dios, porque la unidad nace en lo espiritual. Y aquí sale una verdad poderosa, fuerte. La iglesia no se destruye desde afuera. Se desgasta y se autodestruye desde dentro. No son los ataques externos, son las divisiones internas y los conflictos entre hermanos. El enemigo no siempre entra como un león, a veces entra con una mala actitud que nos da pie a que esa mala actitud se convierta y cree una división. Por eso tenemos que hacernos un autoexamen personal. Cada uno debe examinarse a sí mismo. Antes de mirar a otros, miremos nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Estoy contribuyendo a la unidad o a la división? ¿Mis palabras producen vida o siembran dudas y muerte? ¿Mis palabras producen sanidad o estoy haciendo daño? Estoy hiriendo. Quizá no hemos causado una gran división, pero tal vez un comentario, una crítica, una mala actitud ha afectado a alguien. Y Dios hoy nos llama a corregir eso. Las pequeñas zorras crecen, ¿verdad? Las pequeñas situaciones, que a veces son pequeñas, pero si las dejas, van creciendo. Se hacen grandes. Y llega un momento en que son incontrolables. No podemos controlar. Y ahí viene la división. La unidad no es una opción, hermanos. Es la esencia para sanar la herida de la iglesia de hoy por causa de la división. La unidad no es un lujo espiritual, es una evidencia de que Cristo mora en nosotros. Si tú eres propenso a dividir, Cristo no mora en tu corazón. Si Cristo mora en tu corazón, tu deseo es la unidad, no la división. Donde hay unidad, habita Dios. Donde hay unidad, Dios obra. Donde hay unidad, Dios es glorificado. ¿Queremos que Dios sea glorificado? Pues debemos andar en unidad. Jesús une la unidad con la misión y el propósito de la iglesia para que el mundo crea. Une que tenemos que estar unidos para hacer nuestra misión, que es que el mundo crea. Cada vez que sembramos paz, que evitamos la murmuración y la crítica, que tendemos la mano a un hermano, estamos respondiendo a la oración de Cristo.
La unidad comienza en lo pequeño, quizá en tu propia familia, quizá en el trabajo, que andas en desacuerdo o peleado con la mitad de los que trabajan contigo, con tus vecinos, con tus hijos, en el trato cotidiano con la gente que nos rodea. Y escuchar bien, la unidad no es tarea de otros, es responsabilidad de cada uno de nosotros. Debemos pedirle a Dios que nos conceda la gracia de ser instrumentos de unidad y de comunión, que nuestras palabras causen unidad, que nuestras hechos, nuestras acciones construyan y no destruyan, y que nuestra vida refleje que Dios sigue obrando en medio de su pueblo, en medio de su iglesia. Solo así el mundo podrá reconocer que Jesús ha sido enviado por el Padre y que su amor sigue vivo entre nosotros. Cada miembro tiene una función especial en el cuerpo y todos somos necesarios para que la iglesia funcione de manera unida y efectiva. Amén. Bien, otra consideración sobre la iglesia y el propósito de Dios. La iglesia como comunidad de crecimiento espiritual. Y volvemos a Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, donde dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con el fin y el propósito de perfeccionar a los santos. En otra traducción, la Biblia de las Américas dice para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Perfeccionados para edificar. Dios ha puesto los 5 ministerios, los 5 dones del ministerio, para capacitar a la iglesia para que ejerza su trabajo con dignidad. Hoy en día muchos piensan que la iglesia es un lugar donde vengo, me siento, escucho y me voy. Y hasta la próxima. Estás equivocado. Esto no funciona así. Pero la Biblia presenta algo muy diferente. La iglesia no es un auditorio donde todos, cada vez que venimos, escuchamos una prédica o una meditación. La iglesia es un cuerpo vivo. Y ese cuerpo, en ese cuerpo todos tienen una función. No es venir a la iglesia solo, es hacer lo que Dios ha provisto en tu ministerio para hacer tu trabajo. Dios asigna un trabajo a cada uno. Todos tenemos ministerio. El principal ministerio que tenemos es el ministerio de la reconciliación. Primero estar unidos, reconciliados unos con otros, y luego reconciliar al mundo incrédulo con Dios a través de nuestro testimonio y nuestra predicación. Si no lo estás haciendo, perdóname, pero no entiendes lo que significa el Evangelio. Dios no te salvó solo para sentarte en una silla, en una butaca, y te sientas cómodo. Te salvó para que edifiques, para edificar el cuerpo de Cristo, su iglesia. La palabra perfeccionar no significa que ya no haya fallos. Significa ser formado, preparado, capacitado. Perfeccionar no significa ser perfectos en el sentido humano, sino crecer, madurar y estar dispuesto a preparar el corazón para que tu vida de creyente sea efectiva. Es como alguien que se entrena para hacer una tarea, ¿verdad? En el deporte, antes de competir, los deportistas entrenan, ¿verdad? Pues esto es lo mismo. Tenemos que estar entrenados, preparados. Como decía aquel, calienta que sales. Un obrero no nace sabiendo construir, ¿verdad? Un albañil no nace sabiendo construir, pero aprende, se forma y corrige sus errores. ¿Estáis entendiendo, hermano?
Así también pasa con el creyente. Dios usa la palabra, la enseñanza, la corrección, la disciplina, los procesos para capacitarnos y formarnos para la obra del ministerio. Dios no busca gente perfecta, busca gente dispuesta a ser formada. Muchos quieren ser bendecidos, pero no quieren formarse, no quieren aprender, porque si aprenden igual les compromete. Y no queremos compromiso. Gran problema hoy en día también de la Iglesia. Muchos creyentes se limitan a visitar las congregaciones, a escuchar el mensaje y punto, pelota. Ahí se termina todo. Necesitamos ser formados, preparados, capacitados para que Dios nos pueda usar en su obra, en su ministerio. Y aquí está el problema actual. Muchos quieren recibir, sentir, disfrutar, pero no quieren cambiar, no quieren aprender, no quieren crecer, no quieren compromisos. Son simples espectadores. Y Dios quiere actores. Y actores que actúen, claro está, que se muevan, que trabajen. Sin formación, sin capacitación, no hay transformación. Porque el proceso incluye corrección, disciplina, paciencia, humildad, y eso no siempre gusta. Aquí Pablo rompe el pensamiento de muchos cuando dice para la obra del ministerio. El ministerio no es solo del pastor, muchos creen, no es solo de los líderes de la iglesia, no es solo del que predica o enseña. Todos los santos, todos los creyentes tienen ministerio. Pero ojo, ministerio no es una plataforma de exhibición, es una plataforma de servicio, de servirnos los unos a los otros, de trabajar en la unidad. Es animar a alguien, orar por otro, servir en lo oculto donde nadie me ve, ayudar en la necesidad. El verdadero ministerio no siempre se ve, pero siempre edifica. Y el error de la iglesia de hoy, muchos creyentes son consumidores y coleccionistas de sermones, pero no sirven, no hacen nada. Oyentes, pero no hacedores. Van de culto en culto, pero no participan en la obra de Dios. Una iglesia llena de espectadores nunca será una iglesia fuerte. Siempre será una iglesia débil y vulnerable. Y luego dice para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí está el propósito final. Edificar, no destruir. No criticar, no dividir. Un edificio no se levanta a fuerza de golpes, ¿verdad? Se construye con cuidado. Cada palabra, cada actitud, cada acción o construye o destruye. Así que miremos cómo hablamos, cómo actuamos, cómo hacemos las cosas, cómo construimos. Porque si lo hacemos mal, en vez de construir, destruye. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Aquello que corrompe huele mal, ¿verdad? A veces se oye a cristianos fuera de la iglesia, donde nadie los ve, nadie los ve, que los oyes hablar y sale un tufo, porque cambian el lenguaje. Hablan como el mundo habla, porque si no, piensan que no son aceptados por el mundo. Pero Pablo nos dice, ninguna palabra corrompida, ninguna, salga de vuestra boca. A veces nos hacemos muy graciosos contando chistes a veces horribles. Pero si la gente te hace una sonrisa, ya te sientes orgulloso.
Piensa en la sonrisa de Dios cuando hables de forma mundana. El cristiano maduro no pregunta, ¿qué voy a recibir? Pregunta, ¿qué puedo yo aportar? ¿Qué puedo dar yo? Una verdad clave, Dios te forma para que tú formes a otros. O sea, para que seas ejemplo para otros y los otros aprendan de ti. Dios te edifica para que edifiques a otros. Dios te bendice para que tú seas también de bendición para otros. En Efesios 4:12 Pablo nos dice que Dios ha dado a la Iglesia a través de sus ministerios el propósito de perfeccionarla, de capacitarla. Esto no significa perfección en el sentido de la perfección de Dios, porque eso es imposible. Jamás podremos llegar a la perfección de Dios, sino al proceso continuo que debemos tener de ir madurando espiritualmente, donde cada creyente crece y se convierte más semejante a la persona de Cristo, que es el plan y el propósito de Dios, que nos parezcamos cada vez más a Jesucristo. El apóstol Pablo nos recuerda que Dios no actúa de manera improvisada ni en desorden. Dios es un Dios de orden y tampoco improvisa. Él te llama, pero luego te capacita y luego te envía. No para engrandecer a unos pocos, sino para perfeccionar a la Iglesia, a aquellos que han sido santificados por la obra de Cristo, que se le llama santos, para que todo el pueblo de Dios participe activamente en su obra. Repito, en la Iglesia nadie debe ser un simple espectador. Todos somos llamados a servir. Dios trabaja en nosotros día a día, puliendo nuestras actitudes, fortaleciendo nuestra fe y enseñándonos a amar. Cada don recibido tiene un propósito: la edificación, no la división; servir, no dominar. La obra del ministerio no se limita al púlpito o a las tareas visibles. Se realiza en la oración silenciosa que hay que fomentar, la oración personal, ese trato íntimo con Dios cada día. En la palabra de ánimo, animar a los que veamos caído, a los que veamos con problemas. Hermano, aquí está mi hombro. No te puedo ofrecer quizá nada material, pero aquí está mi hombro, llora sobre mi hombro. En el servicio humilde y en la fidelidad, siendo fieles a Dios cada día. Cuando cada creyente asume su responsabilidad con amor, el cuerpo de Cristo crece sano y fuerte y firme. La edificación de la Iglesia no depende solo de estructuras o programas, sino de corazones dispuestos. Un cuerpo edificado es aquel donde hay unidad, compromiso y servicio sincero. Cuando vivimos así, Cristo es glorificado y su Iglesia se convierte en un signo vivo de esperanza para el mundo incrédulo que nos rodea. Por eso debemos pedirle al Señor que nos ayude a comprender nuestro llamado, a entender por qué Dios nos ha llamado, a entender el propósito que Dios tiene hoy con su Iglesia, y siempre lo ha tenido, a dejarnos formar, capacitar por Él y a servir con gozo y con alegría. Que no nos cansemos, dice la Biblia, de hacer el bien. A veces nos cansamos de hacer el bien, ¿verdad? Pero Dios te dice, no te canses jamás de hacer el bien, sigue haciendo el bien. Porque cada esfuerzo, por pequeño que parezca, contribuye a la edificación del cuerpo de Cristo. La Iglesia debe ser un lugar donde se fomente el crecimiento personal y colectivo. Un lugar donde los discípulos de Cristo sean formados, equipados y enviados para cumplir la misión. Hoy es el momento de preguntarnos, ¿estoy creciendo
o estoy estancado. Hay personas, familias completas que están estancadas. ¿Sabéis cuando el agua se estanca, qué produce? Mal olor, se pudre. El agua tiene que estar en movimiento. No estés estancado, cambia de nivel, empieza a moverte en el plan y en el propósito de Dios. No dejes pasar este día como un día más, como una prédica más, un sermón más. Si estás en esa situación de estancamiento, da un paso al frente y decide, de aquí en adelante me voy a mover en el propósito de Dios. No soy un simple mueble, un objeto decorativo en la iglesia, soy alguien que quiere participar. Levántate ya. ¿Estoy sirviendo a Dios de verdad o simplemente asisto a reuniones? ¿Estoy edificando o sigo con mis críticas y murmuraciones sobre el pastor, la iglesia, el hermano? La tendencia del ser humano es a la crítica, es como el deporte nacional. Nos gusta criticar, nos gusta murmurar, pero siempre hablamos en tercera persona cuando en realidad es lo que hay dentro de nuestro corazón. Por eso debemos reflexionar. Tal vez lleves mucho tiempo en la iglesia, pero tienes poco compromiso con la obra. Cambia de actitud. Como dice el GPS cuando vas por un camino equivocado. Cambia de rumbo, que por ahí te estrellas. Tal vez sabes mucho, conoces mucha Biblia, pero sirves poco. Hoy Dios nos llama a dar un paso más, a que avancemos, a que salgamos del estancamiento y empezamos a oler la olor fragante que le agrada a Dios, la del servicio. Ya estoy terminando. La iglesia no necesita más asistentes. La iglesia no necesita más espectadores. La iglesia no necesita personas quizá convencidas, pero no convertidas. La iglesia necesita obreros convertidos de verdad a Dios. Que no salgan de aquí como han venido, sino cuando Dios habla, que actúen y que se muevan en consecuencia. Repito, tal vez lleves tiempo en la iglesia. Adquiere compromiso si todavía no lo tienes. Quizás sepas mucho, repito. No es malo saber, no es malo conocer la palabra de Dios, pero es mejor ponerla en práctica. Y Dios nos llama hoy a servirnos, a servir su obra, a trabajar en su obra. La iglesia, repito, no necesita más asistentes, más espectadores, no necesita simpatizantes, necesita hombres y mujeres convertidas de verdad. Obreros que trabajen con amor, con ilusión, con fe. Necesita personas que edifiquen y que no dividan. Hoy el Señor te dice, déjame que te forme, déjame formarte, déjame usarte, déjame hacer la parte de la obra que a mí me corresponde, déjame que termine la obra que he empezado en ti, que a veces el problema de que esa obra no se termine, no se lleve a buen fin, no es de Dios, Dios quiere acabar su obra. Pero claro, nos deja la elección a nosotros de elegir, acabar, ayudar a que el Señor acabe la obra en nosotros. Cuando cada uno hace su parte, el cuerpo crece. Cuando cada uno hace su parte, la iglesia se fortalece. Cuando cada uno hace lo que debe hacer, Cristo es glorificado. Queremos que Cristo sea glorificado no como iglesia, como cada uno individualmente. Queremos que Dios sea glorificado con mi vida. Empieza a dar cambios. Cambia de actitud. Pasa de nivel. Avanza. Capacítate. Hay escuela bíblica todas las semanas
para que el Señor nos capacite. Por eso Dios ha puesto, Jesús ha constituido los 5 ministerios. El maestro es uno de ellos. La escuela bíblica es muy necesaria hoy en día en una iglesia. Aprender. Porque si no aprendemos, el diablo nos va a zarandear. Cuando nos vengan con alguna doctrina falsa que abundan, vamos a caer. Cuando venga un hermano con crítica al oído y tal, y le demos oído, vamos a participar de esa murmuración y de esa crítica. Cuando alguien te venga para edificar, escúchalo. Pero si alguien te viene para destruir, aléjate. La Biblia dice que el que causa división, que le reprendas 1 vez, 2 veces, 3 veces. Pero si no cambia, dice que lo deseches. ¿Qué significa desechar? Decirme, ¿qué hacéis con la basura? Desecharla, ¿verdad? Si alguien intenta romper la unidad de la iglesia, apártate de él. Amén. Bien, que Dios te bendiga. Seguiremos la semana que viene con otra consideración sobre el propósito y el plan de la iglesia, que es la iglesia como testigo fiel del Evangelio. Que Dios te bendiga.